en el capítulo 3. Es una historia interesante. Juan capítulo 3. Vamos a poner atención. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Nunca en mi vida había conocido a Nicodemo hasta hace una semana que conocí a una persona que nos estaba atendiendo y tenía su nombre, decía Nicodemo. Dice, ¿te llamas Nicodemo? ¿En serio? Sí, me llamo Nicodemo. Ay, gloria a Dios. Entonces, pero este era otro. Dice, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, escúchenlo, vamos a entender. Dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. O sea que este hombre entendía acerca de las cosas espirituales y podía discernir, entender, captar que Jesucristo no había venido, o sea, no era un farsante, era alguien que venía de parte de Dios. Amén. Solamente alguien que viene de parte de Dios puede hacer las cosas que tú haces. Y entonces cuando él le dice esta exclamación al Señor Jesús, dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Oye, estamos hablando de una persona que es un principal entre los fariseos, pertenecía a un grupo religioso que tenían una fama de veras, hermano, era algo increíble, ¿no? Un fariseo tenía que ser preparado desde muy corta edad, tenía que conocer las escrituras al revés y al derecho, tenía que tener una apariencia de santidad, tenía que, era una serie de situaciones que cuando viene con el Señor, ¿no? A lo mejor él esperaba que le dijera, caray, oye, pues gracias a tu forma de ver la vida, te das cuenta que yo soy alguien que viene de parte de Dios, pero no fueron esas las palabras del Señor. Le dijo, pero si tú no naces de nuevo, de cierto os digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede ver el reino de Dios. Entonces le dice Nicodemo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Y respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Me oyes? A Nicodemo, el maestro de la ley, la persona a la que se dedicaba a escudriñar las escrituras, le dice, tienes que nacer de nuevo. Yo asisto a la iglesia, yo canto alabanzas, yo hasta doy mis ofrendas y ya, eso no es de lo que se trata. De lo que se trata es de que tú tengas una experiencia con Dios de tal manera que de tu espíritu, en tu espíritu tú puedas captar el amor de un Dios que a pesar de ser como somos, nos ama. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. No murió por nosotros porque nos portábamos muy bien, porque éramos gente. No.
Él murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Gloria al Señor. Ese es el amor de Dios. Y tú tienes que nacer para ver el reino de Dios. Tienes que arrepentirte, tienes que nacer del agua, tienes que por eso bautizarte. Por eso se habla del bautismo, porque el agua es una señal de limpieza. Amén. Y tienes que nacer del Espíritu, porque el Espíritu de Dios es el que te tiene que conviccionar de pecado. Si las personas vienen a la iglesia y nunca entran a una relación en donde dicen yo soy un pecador y necesito el perdón de mis pecados, y el único que puede perdonar mis pecados es Jesucristo, todo el tiempo que estén en la iglesia sin captar esto, sin entender esto, entonces es un tiempo perdido, no pueden ver el reino de Dios. ¿Me estás oyendo? La labor de la iglesia es precisamente que nosotros podamos ver el reino de Dios, que nosotros podamos entender, amén, que Dios está más allá de las cosas terrenales. Dice, ¿a poco un hombre viejo se va a volver a meter en el vientre de su madre? No, no, le dice, te estoy diciendo cosas para que tú captes, para que tú entiendas. El Señor hablaba por medio de parábolas. Amén. Él tenía un lenguaje muy especial, se llamaba, nosotros lo conocemos como un lenguaje metafórico. Hablaba por metáforas. Una metáfora es una forma de hablar en donde uno dice una cosa, uno se refiere a una realidad, pero una realidad que es comprensible, pero se refiere con otra que le da un énfasis o que la hace comprender más. Amén. Una metáfora es eso. Cuando nosotros, por ejemplo, decimos el tiempo es oro, ¿qué estamos diciendo? No podemos desperdiciar el tiempo. Eso es una metáfora, ¿no? El tiempo no es oro en ese sentido. O sea, que tú digas, ¿dónde está el tiempo? Y aquí lo agarro, no, ¿verdad? O podemos decir, me trae cacheteando el pavimento. A ver, los que se rieron, ¿eso qué quiere decir? Está enamorado, está enamorado. Pero dijo que lo traía cacheteando el pavimento. Entonces, ¿tú te imaginas cómo estaría cacheteando el pavimento? Bueno, eso son metáforas, ¿me oyes? Entonces el Señor estaba diciendo eso. Tienes que nacer de nuevo. Entonces, nacer de nuevo. Sí, pero se refiere a una nueva actitud ante la vida, nacida de que yo entiendo cuál es mi condición de maldad en mi corazón y qué tan grande es Dios conmigo, que me ama y me rescata. Vosotros sois la sal de la tierra. Entonces tú dices, yo soy la sal de la tierra. ¿Cómo que no? Sí, eres la sal de la tierra. Todos sabemos lo que es la sal. Todos sabemos lo que es comer sin sal, ¿verdad? Es sabrosísimo. Te recomiendo que comas una pechuga sin sal. La cara que hizo la hermana. Bueno, así es. Entonces, cuando pones sal, las cosas toman, pero somos la sal de la tierra. ¿Cómo nosotros vamos a hacer la sal? Quiere decir que somos personas que podemos influir, darle sabor, condimentar, hacer algo diferente con la vida de otras personas, ¿no? Para que entendamos un poquito más, nada más un énfasis acerca de lo que es una forma metafórica de hablar. Ok, vámonos al libro de Eclesiastés en el capítulo 12. A mí me gusta eso porque ya me ando acercando por esas calles. Amén. En el capítulo 12 del libro de Eclesiastés. Aleluya. No sé si usted lo ha leído, pero dice así. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Dice, antes que se oscurezca el sol y la luna, y la luz y la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia. ¿Qué quiere decir eso? Véanlo, escuchen estos versículos.
antes de que lleguen los días malos. ¿Cuándo? Dice, cuando se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia. Acuérdate de tu Creador, dice, cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantare la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas, cuando también temerán lo que es alto y habrá terrores en el camino y florecerá el almendro y la langosta será una carga y se perderá el apetito porque el hombre va a su morada eterna. ¿De qué está hablando ahí, hermanos? ¿De qué? No, de la ancianidad, de la vejez. Cuando ya los brazos no sirven, cuando las piernas se encorvan, cuando las muelas faltan, cuando ya uno ya no ve bien. Ese es un lenguaje metafórico. Amén. Cuando la cabeza se viste de almendro, que son blancos, cabecita de algodón. Amén. Aleluya. El Señor está hablando con Nicodemo y le está diciendo, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, tienes que entender que hay una necesidad en ti más allá de que me quieras aquí venir a lavar el coco. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo acababa de tirar las mesas de los cambistas y se había enojado, y entonces ese era un negocio de los fariseos, y los fariseos decían, ¿qué hacemos con este? Y Nicodemo dijo, yo voy a hablar con él, y queriendo abordarlo, lo quiso así como que, oh, qué grande eres y quién sabe qué, y el Señor le dijo, no acepto esas. Acuérdense que la Biblia dice, cuando alguien hable bien de ti, cuidado, ¿no? Entonces dijo, no, tienes que nacer de nuevo, Nicodemo. Tenemos que nacer de nuevo. Esa es la labor de la iglesia, llevar a las personas a que nazcan de nuevo. Amén. En el libro el apóstol Pablo a los Efesios también menciona algo más o menos por el estilo. Dice Efesios 6, en el capítulo 10 y versículo 13. Eso es lo que nos compete a nosotros. Amén. Vamos a leer en Efesios 6, del 10 al 13. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces el apóstol dice, miren hermanos, hay que estar muy atentos porque nosotros no tenemos una lucha, no vivimos en un mundo meramente terrenal. Hay una dimensión espiritual en donde las personas se mueven detrás de él, o donde nosotros estamos inmersos, ¿sí? Ahorita, aquí, ahorita, ¿cuántos traen su celular? A ver, levanten la mano, ¿cuántos traen su celular? Okay. Yo les puedo decir una cosa, cada uno de los que estamos aquí podemos prender nuestro celular y empezar a mandar mensajes, lo cual está totalmente mal, porque estamos escuchando la palabra de Dios. Pero ¿cómo es posible que desde donde tú estés y esté el otro y aquel y este y aquel y el otro, todo, pueda salir una señal que llegue a los diferentes destinos? ¿Cómo se da eso? Porque como se compartió en algunos de los seminarios, de las predicaciones, compartía Jorge de Victorica, hay diferentes frecuencias, amén, en el mundo en el que vivimos. Hay frecuencias en donde viajan las ondas, y ahora sí que aquí hay un chorro de ondas, de verdad, hay muchísimas aquí, donde va viajando y nosotros no las vemos, no las captamos. De repente podemos estar aquí en una reunión y alguien por allá suelta una carcajada. ¿Y qué pasó? Es que recibió un meme que le dio risa. ¿Se le llaman así memes? ¿No? Entonces
puede estar aquí, pero en otro rollo, pero lo puede captar. ¿Me estás oyendo? Porque hay una dimensión que nosotros no vemos. Y el apóstol está diciendo, el apóstol Pablo está diciéndole a la iglesia de los Efesios, dice, no tenemos lucha contra carne y sangre. No tenemos lucha contra personas de carne y hueso, sino contra principados y contra huestes de maldad, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Y a veces nosotros estamos ajenos a esto. No nos damos cuenta que estamos caminando en un mundo donde hay tinieblas. Por eso somos llamados a hacer luz, porque en este mundo de tinieblas hay gobernadores que están buscando, están esperando, están deseando atentar contra ti y contra mí. Y la iglesia tiene que estar alerta en contra de estas situaciones. ¿Cuántos me están oyendo? No se trata solamente de que yo vine a la iglesia y ya. No crees tú que sea casualidad que cada día que hay servicio te enojas con tu esposo. Ay, qué casualidad que ahorita que vamos al servicio, ya cuando llegan con cara de pocos amigos. ¿Cuántos dicen amén? Qué casualidad que cuando es día de servicio es cuando empiezan los conflictos ahí en la casa y se tardan más en esto, y entonces para que cuando lleguen aquí en lo que se rolan tantito, pero mientras están rumiando, masticando, a ver, me va a pagar porque y está la predicación y el pastor y el predicador acá echando todas las ganas, en otro rollo. Y ya cuando te vas, te sales igual que como entraste. ¿Cuántos están aquí? Porque la labor de la iglesia tiene que ver con la parte espiritual real, y tenemos una lucha y un conflicto espiritual. ¿Cuántos están aquí? Y a veces no lo discernimos de esa manera. El rey David lo entendió. El rey David lo entendió porque un día mató a un gigante. Y el gigante, si tú hoy vieras ese escenario y ves a ese joven con un morralito y ves a ese gigante con toda su ornamento, dices, no, qué abusivo es ese grandulón, ¿sí o no? Pero la realidad es que aquel venía poniendo su confianza en sus propias armas, en sus propias fuerzas, en sus propias habilidades. Y el otro le dijo, yo voy a ti, tú vienes a mí con espada y con lanza, pero yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, aquel cuyos escuadrones tú has desafiado. Y esa es toda la diferencia. Amén. No es que era más habilidoso. Hay personas que dicen lo que sucedió fue que cuando David agarró la onda, ¿no? Agarró la onda y se la aventó, entonces el Espíritu Santo agarró la piedra y se fue y pómbatelas. Ya le están haciendo un poquito al espiritual, ¿no? Es que el Espíritu Santo se subió en la piedra y entonces la fue dirigiendo como esos cohetes que son teledirigidos, ¿no? No. Pero Dios obró ahí, hermano. Le afinó la puntería a David. Le dio sabiduría. A veces nosotros entramos en un conflicto, en un pleito ahí entre la familia, con el esposo, con los hijos, con quien esté ahí, y estamos ya neceando, y esto tenemos que pedirle a Dios sabiduría. ¿Cuántos me están oyendo? Para que no lleguemos a la iglesia con cara de larga, de pelícano. ¿Amén? Y entonces el servicio, pues muy bien, gracias. No, tenemos una guerra y hay que estar atentos ante esa guerra. Hay una dimensión espiritual y tenemos que movernos bajo la sombra de Dios para que podamos ser vencedores, para que nuestra vida no sea una vida de derrota, para que el venir aquí nos saque fortificados, para que al salir de este lugar nosotros salgamos con una nueva estrategia en la vida, para que salgamos diferentes, para que nos demos cuenta que nuestro enemigo no es el esposo ni la esposa. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, no son los hijos, no es la suegra. ¿Cuántos están aquí? Nuestro enemigo no es la persona, nuestro enemigo es el que les inspira a ellos. David se dio bien cuenta cuando le dijo eso,
tú vienes a mí con espada y con lanza, yo voy en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y luego más adelante, cuando regresa David de esa batalla, entonces las mujeres empiezan a cantar. David mató a 1000. Rápidamente, vamos ahí. Primera de Reyes, capítulo 18. Después de que David mató a ese gigante porque le dio celo que un hombre estuviera desafiando a los escuadrones del Dios viviente y se levanta en ese celo y lo derrota. Después de eso viene el capítulo 18 y dice en el versículo 6, 18:6, Primera de Reyes 18:6. Vean esto, vean qué importante es esto. Pónganle mucha atención. Dice, ¿qué dije? Primera de Reyes, disculpen, hermanos, Primera de Samuel. Es Primera de Samuel 18. Es lo que digo, que se mete chamuco para que demos. Primera de Samuel 18, dice ahí. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Así que lo mataron. David mató al gigante. Fueron liberados, gran victoria, gran gozo. Vienen de regreso los guerreros acá, todos bien campeones, ¿no? Y entonces las mujeres salen y empiezan a cantar. Dice que danzaban y decían, ¿qué decían? Saúl hirió a miles, a sus miles, y David a sus 10,000. Y luego dice, y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Sígale. Y desde aquel día, Saúl no miró con buenos ojos a David. ¿Quién era el enemigo de Saúl, hermanos? ¿Era David su enemigo? Porque si usted sigue leyendo, vamos a llegar al versículo 29. Fíjese lo que dice el 28. Vamos a leer el 28. Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David y fue Saúl enemigo de David. ¿Qué fue Saúl de David? Enemigo de David todos los días. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? ¿Por envidia? ¿Por celos? ¿Por frustración? ¿Por culpa de las mujeres que cantaron? Amén. ¿Por qué? Termino con esto. Porque tenemos muchas veces nosotros en nuestra naturaleza en nuestro corazón tenemos ahí actitudes escondidas de las cuales no nos hemos dado cuenta. El versículo que nos habla de esto está en Marcos capítulo 7, 21 y 22. Es que en el corazón, Marcos 7, como dijo Vicosé, en el corazón es donde empiezan las guerras, dice aquí, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios,
las fornicaciones, los homicidios. ¿De dónde sale los homicidios? Dice, de dentro salen los homicidios, después sigue los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas cosas, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Hermano, Saúl era el rey. David era un siervo suyo. Su hijo Jonatán lo defendió y le dijo, mira, David es buena onda, mira, ven, lo convence. David viene con Saúl, y tocando los instrumentos musicales, Saúl se sentía bien, pero de repente venía un espíritu malo. Amén. Y le empezaban a dar celos y se empezaba a acordar de aquellas cosas. Y él era gobernado por esa situación espiritual y quería matar a David. Y un día, dice la Biblia, que escogió a 3,000 hombres de lo más selecto de su ejército para ir a perseguir a David. Saúl, en lugar de preocuparse por los adversarios, por los enemigos y por hacer crecer su reino, se preocupaba por matar a David. Se confundió, peleaba una batalla equivocada, se equivocó de quién era su enemigo y empezó a perseguir a David como si David fuera su enemigo. ¿Pero por qué? Porque de dentro del corazón de nosotros salen los malos pensamientos. Todas esas cosas malas salen de ahí. El homicidio, amén. Tú y yo, hace ratito escuché a la hermana Patti que estaba comentando, no, si yo, mis hermanos, mi papá fue maltratado y yo tenía mucho odio y muchas cosas. ¿Dónde estaban? Ahí adentro. Ahí están. Amén. Pero cuando venimos al Señor, el Señor nos enseña que no es la persona que es el enemigo que quiere destruir a la hermana Patti. O sea que ella está bien contenta un día, ¿no? Ay, gloria a Dios. Y de repente ve a aquella persona y todo el gozo que trae. ¿Qué pasa? Y aquella persona ni cuenta se da. Y el enemigo le adereza ahí, le pone salecita y sabor. Mírala, ahí está. Y con su cara de cínica. No. ¿Cuántos dicen amén? Y nosotros estamos peleando con el enemigo equivocado, porque el diablo es el que nos está ahí echando la sal y la pimienta para que, ay, estamos aquí. Nuestra lucha no es contra carne y sangre. La labor de la iglesia no tiene que ver con ahorita que tú vengas acá, vas a orar para que, dijo aquel, Señor, ya no quiero volver a ver a mi suegra. Oró con mucha fe y el Señor le respondió. Quedó ciego. No, es broma. No es eso, no es que, es que hay un enemigo ahí que te está queriendo carcomer las entrañas. Y la iglesia venimos a darnos cuenta que el problema está en nosotros, que es de dentro de nuestro corazón de donde salen las guerras, es de dentro de nuestro corazón donde salen los homicidios, los hurtos, es de dentro de nuestro corazón donde sale la insensatez, es ahí donde está la lascivia, la avaricia, el engaño, la soberbia. Ahí dentro está, hermano. ¿Cuántos me están oyendo? Y a ese enemigo es el que Dios nos pide que nosotros estemos alertas para que luchemos fuera. No es el esposo que es tan maligno y tan perverso, no es el hijo tan malagradecido, no son los papás, no es nada de eso, es el demonio que está ahí queriendo destruirnos. Si nosotros venimos aquí y podemos tener la paz que Dios nos da cuando nos perdona a nosotros, para que nosotros podamos perdonar, porque sin Dios no vamos a poder perdonar, porque no hemos recibido lo que podamos tener para dar. ¿Cómo vamos a perdonar si no tenemos perdón? ¿Cómo vamos a perdonar? Nadie puede dar lo que no tiene. Si no has recibido el perdón de tus pecados, ¿cómo vas a perdonar a alguien? No se puede. Vamos a ponernos de pie, hermanos, por favor. No nos equivoquemos
cuando el diablo quiera ponernos adversarios que no son. No nos equivoquemos cuando el diablo quiera que nos peleemos con quien no debemos de pelear. Amén. Hace unas semanas